Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Estamos aquí en Casa de Dios para los Hombres. Muy bienvenidos a todos. Damos gracias al Señor por este lugar, por este espacio, por este tiempo que nos da de poder estar conectándonos para todos aquellos que nos siguen y para todos aquellos que no pueden estar en una reunión presencial por cualquier razón, ya sea una razón de enfermedad o de indisposición o lo que fuere, cualquier cosa que esté sucediendo y que no pueda ir a la iglesia. Bueno, este espacio es para aquellos que así les sucede, que no pueden ir. Así que nos juntamos todos y rendimos culto al Señor, ¿sí? Estamos en una semana muy especial para los cristianos, la semana de la Pascua, ¿sí? Donde recordamos los hechos de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y sus días finales aquí en la tierra, cuando Él fue apresado, fue azotado, herido por nuestras rebeliones, dice la palabra, cuando Él fue crucificado, cuando Él fue llevado allí a un lugar que se llamaba La Calavera, un lugar que realmente muy feo, muy desierto, y allí fue crucificado junto a otros que habían cometido delito, y los romanos en aquella época tenían ese castigo para aquellos que delinquían, y junto con ellos llevaron a Jesús también. Dice la palabra del Señor que luego de que Él falleció, al otro día que Él murió, María Magdalena, esto está en el libro de San Juan, capítulo 20, versículos 11 en adelante, dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella no había encontrado el cuerpo de Cristo allí y estaba llorando por ello, es decir, ¿dónde estaba el cuerpo del Señor? Ya muerto, ¿no? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Mas ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María, una discípula del Señor, seguidora, fiel del Señor, bueno, había sentido la partida del Señor, y no solamente la partida, sino el cómo fue que Él sufrió tanto por nosotros allí en la cruz. Y estaba, obviamente, muy sentida, muy dolorida, muy angustiada. Y para colmo, ella va a verlo al sepulcro, llevando seguramente perfumes que se usaban antes para llevar a los cuerpos donde estaban los muertos. Y no encuentra el cuerpo del Señor, no lo encuentra. Había, según dice aquí la escritura, había dos ángeles allí, pero el cuerpo del Señor no estaba. Pero Jesús se le presenta, ¿sí? Se le presenta, y allí tiene un diálogo con ella, donde su angustia, su dolor, su desesperación, incluso su búsqueda, se había disipado. Ya había encontrado al Maestro, a su Maestro, ya lo había encontrado resucitado, vivo, fuerte,
y dando indicaciones para ella y para con sus discípulos. Entonces, ella se volvió sabiendo que el Señor había hecho todas las cosas como Él había dicho. Y había alegría en su corazón. Por supuesto, el Señor ya no estaba más con ella. Pero nosotros los cristianos tenemos este camino, que es un camino que no es discutible porque es un camino de fe, ¿sí? Es un camino donde yo debo creer, o quiero creer, o acepto creer que Jesús ha resucitado y que está en el cielo a la diestra de Dios, nuestro Padre, sentado allí, y lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario tiene muchísimo que ver, o todo que ver, con mi salvación, con mi posibilidad de ir al cielo, con mi posibilidad de vivir una vida eterna con nuestro Dios allá en el cielo, donde ya todo esto que vivimos y que sufrimos y que nos angustiamos y que no tenemos respuesta y que nos encontramos con muchas paredes y que no podemos avanzar en un montón de cosas, donde el mundo parece retroceder y avanzar y retroceder y avanzar y siempre está en una situación endeble en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo moral delante de Dios. El camino del cristiano es un camino de peregrinación, donde pasamos y vamos camino al cielo, ¿sí? Así como Jesús resucitó y fue a su Padre, como dice aquí la palabra, subo a mi Padre y a vuestro Padre, le dice Jesús a María, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor subía al cielo. Luego en otra oportunidad se los ve a los discípulos viendo a Jesús subir en las nubes al cielo. Pero toda esta situación de dolor, de angustia, de tristeza, de alegría al mismo tiempo, de sorpresa, de vivir cosas que no las vivió nadie, había en el corazón de María una angustia, un dolor, mezclado con una satisfacción de saber que su Jesús, su Maestro, había resucitado, que la muerte no pudo con él. Quiero cantar una canción que tiene sus años, como yo, muchos, pero que habla acerca de esta situación de María, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de su búsqueda, de su dolor, pero también de su satisfacción, de su alegría, de saber que Jesús resucitó y venció la muerte. Hay una canción, como dije antes, que tiene muchos años, que el autor es Horacio Ortiz. Que quisiera cantarla. Espero que me salga bien. Y se llama Resucitó, otros le llaman Rumbo a una tumba, pero tiene que ver con esta historia que hemos leído, ¿sí? Rumbo a una tumba va una mujer, una gran pena hay en su ser. Mientras camina, piensa en la cruz donde clavaron al buen Jesús. Va afligida, triste y sin paz, piensa que a Cristo no lo verá jamás, pero al llegar ven resplandor que ilumina
ilumina con gran fulgor a esa tumba que ya vacía, brinda alegría a su corazón. Sus ojos se llenan de lágrimas de amor y de sus labios surge un grito desgarrado. Resucitó, resucitó, venció la muerte, un día él lo anunció. Se levantó, se levantó y ahora camina victorioso por el mundo. Es un santo y a la diestra del Padre se sentó. Resucitó, hermanos. Él está vivo, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo santo. Un cuerpo glorificado es un cuerpo sin las necesidades que nuestro cuerpo tiene en este mundo. Un cuerpo santo es un cuerpo separado de los pecados de este mundo, de las maldades de este mundo. Un cuerpo glorificado es un cuerpo que te espera a vos y a mí cuando vayamos al cielo, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese mismo clamor y esa misma alegría y glorificación a nuestro Dios que sintió, y ese mismo alivio que sintió María Magdalena allí al entrar al sepulcro y encontrarse con Jesús y darse cuenta luego que Él era Jesús, que había resucitado, que venció la muerte. Esa es nuestra fe. Esa es la fe que abrazamos los cristianos. Saber que nuestro Señor, nuestro Maestro, como ella lo llamó, Raboni, que quiere decir maestro, nuestro Maestro, a quien nosotros debemos imitar, seguir, escuchar y hacer las mismas obras que Él hizo, que podamos sentir la alegría, el gozo de saber que estamos en el camino correcto, exacto, para salvar nuestras almas. ¿De qué? Del infierno, de la maldad, del horror, de la ira de Dios que se viene sobre este mundo. El pueblo de Dios va a estar allá con el Señor Jesucristo, festejando las bodas del Cordero. Mientras aquí en la tierra el Señor va a estar bajando con toda su ira y pagando a los malos por sus maldades y por seguir con sus maldades. ¿Por qué digo seguir con sus maldades? Porque nosotros, los cristianos, en los que me sumo con un granito de arena, predicamos la salvación, predicamos el arrepentimiento, predicamos el hecho de que vos, querido amigo, querida amiga, tengas la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo, de entregarte al Señor Jesucristo, de estar allí arrodillado, arrodillada frente al Señor Jesucristo y entregarle tu vida, tu corazón, tu mente, tu alma, para que el Señor pueda moldear una nueva persona, para que el Señor pueda hacer de ti o de vos una persona útil para vos, útil para quienes te rodean, útil para tu prójimo
y sobre todo servir a Dios. ¿Cómo es servir a Dios? ¿De qué se trata este asunto de servir a Dios? Se trata de que nosotros amemos a nuestros hermanos, ¿sí? Eso es servir a Dios. Cuando cuidamos del necesitado, del enfermo, del que tiene hambre, cuando hacemos esa obra, estamos haciendo la obra, el servicio que Dios nos manda a hacer, a nosotros, sus hijos. Mateo capítulo 25, la llave de la salvación es amar al prójimo. Mateo capítulo 25, recuerden esto. Y en esta canción gritamos todos los cristianos gritamos y decimos: resucitó, venció la muerte y ahora está en el cielo con su Padre, con nuestro Padre, y damos gracias a Dios por ello. Y en estas Pascuas, que quiere decir pasaje, es una palabra hebrea que quiere decir pasaje, pesaje, ¿sí? Donde se recuerda cuando el ángel de la muerte pasaba o iba a pasar por la tierra de Egipto para matar a todos los primogénitos, los primeros hijos, ¿sí? Porque los egipcios, con el faraón en la cabeza, no querían dejar en libertad a los esclavos israelitas. Pero Dios había había mandado a Moisés y a Aarón a libertarlos. Y para ello, para convencer al faraón y a los egipcios, el Señor había enviado plagas para herirlos, lastimarlos, asustarlos, para que ellos entiendan que era el deseo de Dios, el Todopoderoso Señor, Creador de todas las cosas, de que su pueblo, Israel, fuera liberado, dejaran de ser esclavos. Los egipcios no querían, entonces Dios mandaba una plaga, después mandaba otra plaga, después mandaba otra plaga, hasta que mandó la última, que fue la muerte de los primogénitos. Y para ello, el ángel de la muerte iba a pasar esa noche. Entonces Dios le dijo a Moisés que le diga al pueblo que pinten sus puertas, los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero. Entonces había que matar al cordero, para pintar todos los dinteles de las puertas de los israelitas. Y lo hicieron. Y cuando el ángel pasaba para matar a los primogénitos, cuando veía una puerta pintada con la sangre del cordero, allí no entraba. Allí no se llevaba al primogénito. Y eso pasaba en todas las casas de todos los israelitas. Pero en la casa de los egipcios no. Entonces, al otro día se escuchó el llanto y el lamento en todas las casas de los egipcios. E incluso el mismo faraón sufrió la muerte de su primogénito. Entonces, allí fue cuando decidió dejar en libertad a los israelitas. Y se fueron. Los israelitas se llevaron todas sus cosas, todo, y se fueron. Porque el Señor había hecho el milagro para hacerle entender a este faraón cabeza dura, a este faraón que le gustaba tener esclavos para tratarlos mal, para hacerles cosas, para que quedaran allí y se murieran en la esclavitud. El Señor hizo el milagro. Castigó a Faraón y castigó al pueblo egipcio con estas muertes. Pero a su pueblo se lo llevó a la tierra prometida. Esto es lo que recordamos, esto es lo que recuerda el pueblo judío. El pueblo cristiano recuerda a Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre como un cordero pascual, así, para que cuando Dios vea tu vida y vea mi vida, vea primero la sangre de Cristo Jesús, y así, derramada en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros. Y nos perdone. Y que el ángel de la muerte,
que el ángel del castigo no se quede en nuestras vidas, sino que pase de largo. Nosotros seamos perdonados, dándonos el Señor una nueva oportunidad, todos los días una nueva oportunidad para poder alegrar su corazón, para poder crecer y servir a Dios y ser salvos de la ira de Dios que va a venir sobre este mundo, pero sobre todo ser salvos y vivir una vida eterna en el cielo con nuestro Dios. Así que vamos a rendir culto a Dios. Rendir culto es adorarlo, alabarle, decirle: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por esta obra maravillosa que dice tu palabra, que nos amaste tanto, Señor, tanto, de tal manera nos amaste, que entregaste a Jesús a morir en la cruz para que nosotros pudiésemos hoy tener esta expectativa de vida y de salvación en nuestros corazones y en nuestras almas. Mientras que otros viven una vida para morir eternamente en el infierno, aquellos que hemos creído y seguimos caminando y obedeciendo a la palabra de Dios, tenemos esta expectativa de vida eterna, pero en el cielo, con nuestro Dios. Algo que tiene muchas otras cuestiones hermosas para hablar, no es este el momento, pero vivir en el cielo va a ser una experiencia realmente maravillosa para vos y para mí. Así que te invito a que le rindamos culto al Señor, le cantemos canciones al Señor. Y en ese rendir culto y cantarle canciones al Señor, abrir nuestro corazón y ser sinceros con Él, ponernos a cuenta. Es decirle: Señor, yo me equivoqué en esto, me erré en esto, pequé en esto, te pido perdón. Te pido perdón, Señor, te pido que me aceptes en tu presencia, que recibas mi adoración y que en esa adoración en la cual yo te estoy brindando, Señor, vos me perdones y me des una nueva oportunidad. Y el Señor, que nos ama tanto, Él lo va a hacer. Porque Él nos ama. Él nos ama a todos. Fíjese que dijo a todo el mundo. No dijo una raza, no dijo una nación, no dijo un área del mundo, no dijo a todo el mundo ama el Señor. Y Jesucristo murió por todo el mundo. Porque cuando envió a sus discípulos a predicar, le dijo: vayan por todas las naciones y prediquen el Evangelio. Por lo tanto, es para vos, es para mí, es para el que está lejos, es para el que está cerca. Jesús te ama y Jesús quiere bendecir tu vida. Y Jesús quiere liberarte de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del vicio, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud en la cual Satanás te tiene atrapado. Te quiere liberar con su sangre preciosa. Solo es necesario que nosotros le creamos y nos acerquemos a Él. Amén. Dios te bendiga mucho. Le voy a pedir a mi esposa que ella esté pasando para dirigirnos en esta parte de adoración y oración a nuestro Señor, y que todo sea para la gloria de Dios. Bendiciones para todos los hermanos que nos están escuchando de diferentes lugares, diferentes países, continentes, provincias, ciudades. Bienvenido sea a esta reunión que siempre todos los sábados lo hacemos desde aquí, desde San Telmo, Buenos Aires, Argentina, en Casa de Dios para los Hombres, con el pastor Ernesto Fernández, una reunión online. No tiene un lugar físico para congregar a las personas, pero sí tenemos un lugar para poder llevar la palabra de Dios, donde las personas quizás no se puedan mover, como decía el pastor, poder llegar a esos hogares, a esos corazones, a esas personas que necesitan una palabra de aliento, de fortaleza, una palabra para que fortalezca su fe. Amén. Así que acompáñame, vamos a cerrar los ojos y vamos a poner este momento tan precioso en las manos del Espíritu Santo, en las manos del Señor, para que Él tome el control de todas las cosas. Padre del cielo, te damos gracias, mi Dios,
por este día. Amén. Gracias porque tu misericordia fue renovada. Gracias por tu Amén. presencia, por la sangre de Cristo que nos limpia. Te pedimos que tú nos perdones nuestros pecados. Amén. Señor, limpia, Padre eterno. Nos arrepentimos si te hemos ofendido Sí, en sí. alguna palabra, en algún hecho. Cámbianos, Señor. Moldéanos según la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Padre, moldea nuestro carácter, Sí, sí. esos genes que traemos de nuestras generaciones. Señor, que nuestro pasado quede crucificado en la cruz del Calvario, que sí lo recordemos sabiendo desde dónde tú nos sacaste, pero glorificándote porque ahora estamos y te podemos alabarte. Podemos decirte que tú eres nuestro papá, nuestro amigo, nuestro ayudador, el que nos rescata. Mi Dios, gracias. Gracias porque amaste de tal manera a este mundo que has entregado lo más hermoso, lo único que tenías, lo precioso, lo más puro, por amor a este mundo, para que no se pierda, que fue tu Hijo, que le diste un nombre que es sobre todo nombre, que en el cual se doblará toda rodilla y confesará que es el Salvador y que lo estamos esperando. Señor, ayúdanos para preparar nuestros corazones, nuestra alma, para poder estar preparados para ese día de gloria. Padre, toma control de las alabanzas, de lo que desde aquí salga, Padre amado, de nuestros labios, para saber también honrar a nuestros hermanos que nos están escuchando, ser de edificación, Padre, ser de bendición. Jesús, y todo lo que esté aquí, el equipo, internet, todo lo que tenemos, sea para tu gloria, papá. Que cuando cantemos, tú estés ya, Señor, trayendo rompimiento, Padre eterno, de ceguera espiritual, Padre, de sordera espiritual, que estés trayendo sanidad en lo que necesitan las personas, Padre, ya sea físicas y espirituales, en relaciones, Padre amado, económicas, Jesús. Señor, glorifícate. Tus ángeles, tu espíritu está descendiendo. Sabemos que tú eres el que estás aquí. Tú eres el principal, Padre, para que estemos reunidos en este lugar, para darte toda la gloria y toda la honra, Jesús. Dirígenos en todas las cosas. Toma control, Señor. Unge nuestras cuerdas vocales para, Señor, elevar cánticos nuevos, que sea de una fragante aroma para tu trono. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a tomarle el tiempo para poder adorarle al Señor, como el Señor quiere que le adoremos, en espíritu y en verdad. Amén. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió, si del cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando nos
Los ángeles pasan, la Aleluya. iglesia se alegra. Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno y se disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió, si del cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, Aleluya, Padre. es un ángel llegando Oh, para aleluya, Señor. recibir todas tus Jesús. oraciones y llevarlas al cielo. Clama, Dios. Así abre el corazón En y este momento el comienza a Señor está alabar. escuchando tu El gozo clamor. del cielo Pon en sobre cuenta el altar. En tus Hay una situaciones, tus física cargas, que preocupaciones Jesús durante toda la ama. semana. El Señor está escuchando. Todos sus ángeles lo están ministrando. Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió, si del cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si del cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Espíritu Santo, te damos gracias en este momento. Es tu presencia, Padre, que nos rodea. Señor, son tus ángeles que nos ministran, los que nos vienen a servir. Enséñanos, Padre, a despojarnos de todas nuestras preocupaciones, de todas nuestras cargas, de nuestras angustias, lo que sentimos que hemos fracasado, pero realmente allí tú nos estás enseñando, estamos madurando. Padre, sabemos que cuando oramos, los ángeles se activan para traernos la respuesta. Mi Dios, sabemos que cuando nuestras manos se levantan, es tu presencia que desciende en este lugar. Ahí es tu Espíritu, Padre. Son tus ángeles, Señor, que están obrando en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, Padre eterno. Enséñanos a ser pacientes, a orar sin cesar y adorarte en espíritu y en verdad, Padre eterno, porque tu presencia se siente aquí. Aleluya. No sé si la iglesia subió, si del cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió, si del cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Aleluya. Gloria a Dios.
Muchas veces en nuestros propios hogares, Gloria a ti, Jesús. cuando estamos haciendo distintas actividades, o al caminar, al trabajar, sentimos algo que sabemos que no es común. Sentimos quizás un aroma que nunca lo hemos sentido. Sentimos como una brisa. Sentimos una paz. Una voz en nuestro subconsciente, que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y ahí es donde se encuentra la presencia de Dios. La presencia de Dios no se va a encontrar a veces estamos esperando que se encuentre en un temblor, en unos gritos y saltos. Aleluya, gloria a Dios. Cuando estamos gozosos es bueno alabar al Señor y danzar delante de su presencia. Pero muchas veces vamos a encontrar al Señor en esa calma, en ese momento en el cual parece que está todo tan en silencio. Pero allí es donde encontramos que el Señor viene con su respuesta. Porque sabes que el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, está hecho como un símbolo de paloma. Él es el Cordero. Es el Cordero de Dios, es el Cordero Santo. Y Él, solamente Él, es el digno de toda adoración. Es santo, siempre santo. Él es el Dios todopoderoso. Él es el omnisciente, el presente, omnipresente. Él es la luz de tus caminos. Él es el que te guía para que tomes las decisiones. Vamos a seguir adorándole al Señor. Digno es el Cordero Santo. Levanta tus manos y adoremos. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación y cantar y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación y cantar y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. De toda gloria. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no adorarle? Cuando sabemos que fue de tal manera azotado por nuestros pecados, abofeteado, perseguido, sabiendo que Él era el Dios, el Rey, nuestro Creador, y que por un momento
se despojó de todo, de todas sus riquezas, del poder. Porque aun cuando estaba en la cruz del Calvario, tan solamente con una sola palabra podía decir, y venían legiones de ángeles para librarlo, para sacarlo de allí, para defenderlo. Pero su amor a su Padre, a su amor por sí mismo, porque Él era el Padre, Él era la palabra, necesitaba que ya habías visto a alguien que había caído en pecado, que fue Adán, pero ya el segundo que había sido elegido Él, para que nosotros tengamos esa comunión con Dios, tenía que ser consumado todas las cosas, hasta lágrimas de sangre por el sudor, que sufrió, claro que sí, porque para eso se hizo hombre, para saber tus dolores, tus enfermedades, cómo se siente la pérdida de un ser querido, cómo se siente el desprecio, cómo se siente la persecución, cómo se siente el miedo, cómo se sienten las tentaciones. Pero aún todo eso Él pudo vencerlo a través de la palabra. Y allí en la cruz del Calvario pudo decirle a su Padre, primeramente, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre tenía abominación por todos los pecados. ¿Cuáles? ¿Los de Él? No, los tuyos, que Él se los puso en la espalda. Y tuvo que pasar por el silencio, por la ausencia del Padre, sintiendo el sabor de la muerte. Pero Él descendió, robó las llaves de la muerte, hizo libres a los que estaban cautivos ahí en el Seol, y pudo ascender a la gloria de Dios. Por eso pudo decir, consumado es. Cuando Él dijo consumado es, está todo hecho. No tienes que hacer pacto, hermano. No tienes que hacer sacrificio, solamente creer y ser obediente a la palabra de Dios. Tener un corazón humilde. Un corazón en el cual sabe escuchar la palabra de Dios, la voz del Padre, sabe esa oveja, saber cuál es la voz de su pastor. Y no andar en casa tras casa, ahí corriendo como las olas del mar que van y vienen. Voy a esta iglesia porque me gusta, pero cuando te dijo algo, me fuiste. Y aquí sí está mejor, pero cuando te pidieron un poquito más de diezmo, te fuiste. Y así estás buscando una iglesia a tu conveniencia y no a lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué es lo que quiere hacer? Formarte para su propósito, para glorificarse Él. Porque para eso Él vino. Para que a través tuyo puedas también alcanzar muchas almas y que se puedan salvar. Para que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario no sea en vano ni sea pisoteada aún por el pueblo de Dios, porque la cuestión no está fuera de la iglesia, la cuestión está dentro de la iglesia, dentro de los hermanos que están divididos, que se envidian, que se pelean, que hay corrupción. Despierta el pueblo de Dios, pongámonos en orden para que los que no creen, crean por nuestro amor, por nuestra unión, por nuestra fe. Porque Dios se ve en nuestras vidas por el fruto y no por lo que decimos, sino por el fruto, por lo que nos ven, cómo hablamos, cómo nos vestimos. Amén. Amén. Vamos a seguir adorándole al Señor porque es un día también de gloria. Aleluya. Porque sabemos que cuando estamos aquí y adoramos y predicamos y estamos y seguimos
aunque la marea sea fuerte, aunque los vientos sean huracanados, aunque sople de una manera impresionante, aunque muchas veces en la tierra se te mueva, sabemos que hay una sola razón de existir. Hay una sola. ¿Cuál es? Mi existencia, la razón mía, es Jesucristo. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, Aleluya. eres tu Señor y por siempre te alabaré. Vamos, aleluya. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Él es todo para tu vida. Él nos llena todo. Muchas veces decimos, wow, qué lindo, qué bueno es que podemos tener un hogar, una familia con papá, mamá, con los hijos, con los esposos, con los abuelos. Tener muchos amigos, trabajo, salud, un bienestar bien, normal. Algunos están mejores, pero lo suficiente. Tener la fuerza del aliento de la vida. Pero ¿qué pasa si hay algo que te falta en algún momento? ¿Qué pasa si en algún momento te falta un poco de salud? ¿Qué pasa si en algún momento te falta un peso para llegar al fin de mes? ¿Qué pasa si te falta tu esposo o tu esposo? Porque se ha ido por ciertos motivos. Porque o ya no están aquí y está en la presencia del Señor, o porque no fueron las cosas. ¿Qué pasa si uno de tus hijos está ausente? ¿Qué pasa si de todo lo que tienes, de repente algo pierdes y queda ese vacío? Ahí te vas a dar cuenta si Dios es el todo en tu vida. Cuando no es el todo, nos desesperamos porque decimos, wow, perdimos esto, ¿cómo puede ser? Pero cuando Dios es el todo, por más que pierda lo que pierda, claro que lo vas a sufrir, claro que vas a llorar, obviamente, porque somos seres humanos y tenemos sentimientos. Pero confiamos en el Señor, porque Él es nuestro apoyo. Y sabemos que Él lo llena todo, Él suple todo. Él es nuestra fortaleza. Por eso es tan bueno, es que nuestra única
razón de vivir sea nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que va a llevar felicidad, amor, perdón, sanidad, fortaleza, restauración a tu vida y a todo tu alrededor. Porque Dios está primero. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Cuando Él está primero y viene tu familia, viene la iglesia, ahí donde Dios acomoda todas las cosas. Pero si tú estás tú primero, yo primero, o otras personas o las cosas materiales. Hay muchas personas que dicen, ay, por favor, yo al auto no lo presto a nadie. No, señor. Ay, no. Yo voy a visitar a las personas en sus casas, en los lugares, pero en mi casa no, porque no quiero que se me vaya a querer romper algo o ensuciar. Mi celular no se lo presto a nadie, porque eso es personal. Mis hijos son míos. Hello. Yo los tuve, yo sufrí, yo soy la madre, yo soy el padre que pagó todo. Pero cuando sabemos que todo eso, lo que hemos nombrado, viene de la mano de Dios, tú lo pones al servicio de Dios, porque Dios es el todo. Y está para glorificarle a Él. Así que vamos a seguir adorándole al Señor. Porque cuando el Señor te da todas esas cosas y tú sabes que Él es el que sustenta tu vida y es tu única razón, sabemos entonces que nuestro Dios es grande y Él es fuerte y bueno, y Él es digno de ser coronado en gloria, en poder. Amén. Cantémosle al Señor. Y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, ¿Cómo es tu Dios? grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Toda honra y gloria sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. ¿Cómo es tu Dios? Es grande, es fuerte. Entonces, ¿cómo no vivir solamente para Él? ¿Cómo no estar firme ahí esperando los momentos de Dios? ¿Cómo no disfrutar de su presencia? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no apreciar su sangre preciosa? Porque Él dio todo. Es más, muchas veces yo me acuerdo que era de pequeña. Íbamos a las cruzadas con mi madre, a la Vía Crucis. Y había muchas personas que iban, ¡ay,
como lamentos y lamentos. Y se lamentaban y lloraban y se iban vestidas de negro y con velas. Había gente que iban arrodilladas y se lastimaban las rodillas. Pero el Señor ya no quiere más sacrificio, porque en la cruz del Calvario Él dijo, consumado es. Él ya hizo todo. Y Él resucitó. Entonces tenemos que estar gozosos, porque Él tiene la victoria sobre la muerte. ¿Dónde está tu aguijón, oh muerte? En el perfecto amor no hay temor. Así que tenemos que estar gozosos, porque Él ha resucitado. Porque todo lo que se dijo, así fue hecho. En las tentaciones, Él tuvo la victoria, porque decía, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Si me adoraras, escrito está, solamente a Dios. Wow. Así que vamos a adorarle al Señor mientras preparamos nuestro corazón, nuestro espíritu, mientras nos vamos despojando de todo lo que te está turbando, de cómo está en tu casa, cómo está tu familia, de lo que vas a comer mañana. El Señor va a suplir de todas tus necesidades. ¿Pero hasta cuándo? Dice Pablo, sé vivir en lo poco y sé vivir en lo mucho. Sé de lo que te hablo. Sé cuando la pancita arde, hace ruido. Sé de días de tomar agua, de abrir la heladera y que haya agua, que la canilla, sí había. Sé de lo que una madre puede sufrir ver que sus hijos tienen hambre, que no tenés que darle de comer. No tengo hijos, pero sí vi los ojos de mi madre cuando me veía a mí, que no había que comer. Pero ¿sabes qué? Dios siempre, pero siempre ha suplido. ¿Pasamos? Claro que sí, pero en victoria. Porque cuando Él dijo consumado es porque está todo hecho. Resucitó, resucitó, y ya no hay nada que lo pueda vencer. Resucitó, resucitó. No hay enemigos que no puedan destruir. Él es la fuerza y es el poder. Y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza y es el poder. Y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Resucitó, resucitó, y ya no hay nada que no pueda vencer. Resucitó, resucitó. No hay enemigos que no puedan destruir. Él es la fuerza, es el poder. Y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él
toda la honra, Jesús. Tú eres nuestra fuerza, Padre. Gracias, Señor del cielo, porque de tal manera tú nos amaste, que llegaste, Señor, obediente hasta la cruz, Señor, a morir por nosotros. Y hasta ahí no se han quedado las cosas. Tú resucitaste y hasta ahí no se quedó las cosas. Tú has prometido volver por nosotros. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque somos tus hijos. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por tus ángeles, por tu palabra, que es sí y es amén, mi Dios. Señor, danos espíritu de conocimiento, Padre. Ayúdanos a no perder la dirección. Señor, que podamos entender tu palabra como tú quieres que entendamos a través de tu Espíritu simple, mi Dios. Señor, bendice a tu siervo, a ese instrumento, ese varón de Dios que tú has elegido, a nuestro pastor Ernesto Fernández, dándole la sabiduría y el conocimiento para transmitirnos lo que tú quieres que nos diga en esta noche de parte tuya, tu palabra, para traer sanidad, fortaleza, Padre, reconciliación, Padre eterno, para que podamos levantarnos de donde hemos caído, Padre, para que se encienda el Espíritu Santo, Jesucristo del cielo, a los que se han apagado, Padre eterno, para que esos hijos de Dios sean despertados de ese sueño profundo que han caído, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, usa una vez más a tu siervo. A través de su boca, habla, Señor amado. Padre, que podamos ver y escuchar tu palabra, no viendo el instrumento, mi Dios. Señor, saber honrar a los que tú honras, Padre eterno. Señor, gracias. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias. Señor, gracias por tu palabra, porque sabemos que es de bendición. Prepara nuestro corazón para que esa semilla caiga en buena tierra, nuestro barbecho, para que dé fruto, Señor, y para que esa palabra podamos transmitirla a nuestro prójimo, para que podamos también ponerla en obra, para que haya un cambio en nuestra vida, Jesús, y así atraer y también conquistar y también cambiar, Señor, el ambiente de nuestro hogar, de nuestro pensamiento, de nuestra vida, de nuestra alma. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestro querido y amado pastor Ernesto Fernández, quien va a estar ministrando la palabra de Dios. Bendiciones, pastor. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, aquí estoy de nuevo. Gracias al Señor porque resucitó. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra convicción, nuestra certeza se basa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él resucitó, nosotros tenemos esperanza de una vida eterna. Porque Él resucitó, nosotros tenemos esperanza de un perdón divino a nuestras vidas. Porque Él resucitó, nosotros tenemos la esperanza de que Él fue al cielo a preparar lugar para nosotros, dice en su palabra. ¿Saben? El Señor Jesucristo se movía entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo material y lo espiritual, ¿sí? Y nos daba a entender cómo nosotros debíamos ver las cosas que Él nos decía. Por eso Pablo dice en uno de sus escritos que nosotros tenemos que ser e intentar ser cada día más seres espirituales. Porque solamente los espirituales entienden las cosas espirituales, lo cual es una cuestión lógica. Es decir, si yo vivo todo el día jugando al fútbol, ¿cómo yo voy a entender cómo se juega al tenis si nunca lo hago? Entonces, es imposible, es una cuestión de lógica. Es decir, va más allá de los intereses o los gustos de cada uno. Pero digo, si uno está todo el tiempo haciendo una cosa y no deja de hacer permanentemente todo eso, no va a entender lo otro. ¿Sí? Bueno, en este caso, las personas
los seres humanos, los que tienen fe, los que creen, los que están convencidos, ¿sí? Los que tienen la certeza de que el Señor Jesucristo es su Salvador personal, único y suficiente, no necesitan otra cosa más que la salvación ganada por nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Y además, con la victoria, su victoria sobre la muerte, su resurrección, algo totalmente sobrenatural. Porque el Señor había dicho en su palabra, lo dice allí en los comienzos, de que el hombre tiene una fecha de vencimiento. Y cuando digo hombre, digo la mujer, ¿sí? Tenemos una fecha de vencimiento, o sea, nacemos, vivimos y morimos. Este cuerpo se desgasta, se cansa, envejece, se enferma, sufre esos cambios, experimenta esos cambios. Ya el caminar, el andar, el hablar, el decir, el mirar, el escuchar, todo eso va sufriendo cambios, ¿sí? Y nuestro cuerpo, como dije antes, envejece y llega un momento en que ya no da para más, este cuerpo biológico en el cual vivimos. Como dije antes, todo se envejece. Envejece nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros pulmones, nuestro cerebro. Si bien somos una maquinaria biológica muy bien hecha, ¿sí? Para que podamos vivir en este mundo, insisto, sufre el desgaste, el envejecimiento y por último la muerte. Deja de vivir, fenece, ya está, se fue, no está más, no siente nada. Eso es lo que le pasa a la gente que se muere. Pero el Señor Jesucristo venció esa situación natural con su poder sobrenatural, porque Él es el Hijo de Dios. Por lo cual Él está por sobre lo natural, por sobre aquello que nosotros podemos ver. Nosotros tenemos ojos físicos que vemos lo que vemos, pero los seres espirituales ven más allá, mucho más allá. ¿Sí? Los seres sobrenaturales ven mucho más allá. Los que son espirituales tienen espíritu de revelación, que les llama la palabra de Dios. El espíritu de revelación es un espíritu que te muestra, que te enseña y que perdón la repetición, y que te muestra lo que puede llegar a suceder más allá de lo que está sucediendo ahora. Te da la revelación. E incluso te da la revelación de con quién estás hablando. Cuáles son las intenciones, buenas o malas, o neutras, de las personas con las cuales estás hablando. Entonces, eso es una vida espiritual. Una vida espiritual es hablar con Dios. Una vida espiritual es depender de Dios. Una vida espiritual es tener por intrascendente aquello que el mundo no tiene por una cuestión trascendental, como el adquirir, como el tener, como el poseer, como el mandar, como el poder. Para el ser espiritual, eso es intrascendente. Lo importante para el ser espiritual es hacer tesoros en el cielo. Y eso es lo que la persona espiritual, la que conoce a Cristo, la que se entregó al Señor Jesucristo, la que vive el camino cristiano, la que vive el camino, su vida en este mundo, en una relación permanente e íntima con Dios, entiende. ¿Sí? Entonces, entiende este asunto de que Jesús resucitó. Venció la muerte. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la muerte. Jesucristo es el Señor Él tiene la llave del abismo, la llave del infierno en sus manos. Y tiene las llaves del cielo. Él tiene todas las llaves, Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Entonces, como Él está sobre todas las cosas, e incluso sobre la muerte, venció la muerte. Resucitó. Su cuerpo sufrió el cambio, o experimentó, mejor dicho, no es que lo sufrió, experimentó el cambio de un cuerpo como un ser humano, a adquirir nuevamente su cuerpo glorificado.
su cuerpo santo, un cuerpo diferente, un cuerpo que no sufre desgaste, no envejece, un cuerpo que es glorificado, que está lejos del pecado, lejos de lo que es la carne, lejos de lo que es las intenciones, o sea, las trascendencias humanas, lejos de todo ello. El Señor Jesucristo tiene su trono en el cielo junto a su Padre, y desde allí Él decide todas las cosas. Porque si entramos en un estudio más profundo, vamos a entender que Jesucristo estuvo junto a su Padre cuando su Padre creó y recreó la tierra. ¿Sí? También otro tema. Pero qué importante que es saber que el Señor es Señor de la vida y también es soberano sobre la muerte. Entonces, cuando Él le dice al ladrón que está al lado en la cruz, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién dice eso? ¿Quién promete algo a alguien sin tener la autoridad, el poder o el título de propiedad para invitar a alguien a algún lugar? El Señor Jesucristo lo tenía. Él dijo: hoy vas a estar conmigo. Listo, punto, porque yo soy el dueño, yo mando. Yo soy el que decide. Y Él estaba muriendo por decisión propia. Él estaba entregando su vida por decisión propia, por amor a nosotros. Había que pagar un precio, porque nuestros pecados, nuestras maldades, estábamos en deuda con Dios. Y Dios, que es justo, Dios es justo, no va a tener, como dice su palabra, no va a tener por bueno al malo, ni por malo al bueno. Dios es justo, y Él viene a llamar a justos, ¿sí?, para que podamos estar y agradar a Dios delante de su presencia. Él viene a llamar a justos, viene a llamar a pecadores al camino de la justicia. Nosotros, los que en otros tiempos éramos pecadores, el Señor nos llama y nos ayuda, nos enseña, nos muestra cómo ser justos, ¿sí? Entonces, entendemos que el Señor Jesucristo tiene todo poder. Él es la plenitud de todo, y Él venció la muerte. Venció la muerte, resucitó. Obvio, nosotros no estamos acostumbrados a ver resurrecciones todos los días, por supuesto. No, porque lo natural, nosotros vivimos en un mundo natural, terrenal, que esto no es lo que se vive, es decir, tanto plantas, animales, seres humanos, todo tiene un tiempo de vida y todo luego desaparece, y así se van sucediendo unos a otros. Entonces, ese es el sistema de vida, el ecosistema en el cual vivimos. Pero el Señor Jesucristo no era así. Él tomó forma de hombre para poder venir y ver: che, ¿por qué esta gente le cuesta tanto obedecer? ¿Por qué sufre tanto? ¿Qué está pasando? Viene Jesús. Yo me ofrezco, Señor, Padre mío, a ir y ver y morir por ellos, para que tu justicia se cumpla, Señor. Entonces vino, dejó su trono de gloria, dice la palabra, y vino aquí, vivió 33 años, y predicó la salvación. Y allí en la cruz del Calvario murió. En el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 34, vamos a leer el versículo 33 primero, ¿sí? 33 y 34. San Lucas, capítulo 23, versículos 33 y 34, dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, parece que este lugar era un lugar que desde lejos se veía, aunque tenía una forma de calavera, y lo llamaban así, la calavera. La crucificaron allí, y a
los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Había dos malhechores que también estaban castigados, siendo castigados por los legionarios, por los romanos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A pesar de las circunstancias, del dolor, de la muerte cercana, ¿sí?, del castigo, de la debilidad, el Señor seguía mostrándonos dos cosas importantes. Primero, que tenía una relación con su Padre, aún a pesar de las circunstancias. Aún a pesar de las circunstancias, hermano mío, hermana mía, nosotros debemos tener una relación íntima con Dios permanente. Ninguna cosa que suceda en lo exterior, fuera de nosotros, tiene que hacernos abandonar la relación con nuestro Dios. Yo sé, hay cosas que uno vive que son realmente feas, tristes, y que uno sufre mucho, y que nuestra mente a veces está en confusión, nuestro corazón se divide en cuatro, nuestro cuerpo se resiente por el dolor y por la muerte, por un montón de cosas. Pero hay algo que nosotros tenemos que mantener vivo a pesar de las circunstancias, que es nuestra relación con Dios. Jesús lo tenía. Él estaba allí. Estaba siendo crucificado, clavado con clavos en sus manos y en sus pies, y puesto una corona de espina en su cabeza, y lo habían latigado, lo habían abofeteado, escupido, insultado, burlándose de él, negado por Pedro, abandonado por todos sus amigos, por sus discípulos, por sus apóstoles. ¿Qué otra cosa más le podía pasar? Como a veces decimos nosotros, no, bueno, ya está, ya hasta acá, peor de lo que estoy no puedo estar. A veces llegamos a una conclusión. Bueno, el Señor estaba en una situación ya terminada, pero sin embargo tenía una relación con su Padre, seguía manteniendo esa relación con su Padre, y también seguía mirando por los demás, porque Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Había personas que sí sabían lo que hacían. Los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, que conocían la palabra y las profecías dadas por el Señor en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Sin embargo, ellos no quisieron, porque tenían temor de que Jesús le quitara el lugar preponderante que ellos vivían, porque eran religiosos, legalistas, que hacían sufrir al pueblo todo aquello, todas aquellas leyes que ellos habían inventado para favorecerse a sí mismos. Entonces tenían miedo de que Jesús viniera a quitarles el negocio. ¿Recuerdan cuando Jesús agarró el látigo, entró al templo y empezó a dar un latigazo con los vendedores, los mercaderes dentro de la iglesia? ¿Cómo puede ser? Hay mercaderes dentro de la iglesia, hermano. Y mercaderes de estirpe de mercaderes que están dentro de la iglesia, enriqueciéndose del pueblo de Dios. Todavía los hay. Pero va a llegar el momento en que el Señor Jesucristo va a entrar con su látigo y los va a echar a todos. Porque Él quiere de nosotros un cuerpo santo, un cuerpo sin intereses materiales, sin egoísmo, sin vanidad, sin mentiras, sin traiciones. Eso es lo que busca el Señor de su pueblo. Nuestro Dios, como dije antes, justo, busca eso. Entonces estos fariseos hipócritas, estos saduceos, esos doctores de la ley, tenían miedo de que Jesús viniera a tirar por tierra toda ese legalismo que ellos habían creado para abusar del pueblo. Entonces ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Otros que sabían lo que estaban haciendo eran los gobernadores romanos, que tenían miedo porque, claro, había nacido el rey de los judíos.
y tuvieron miedo. Ya a los años, pocos años de Jesús, tuvo que huir con su familia con él, mejor dicho, ya él era pequeño. Tuvieron que huir a Egipto para que no lo matasen porque el gobernador de turno tenía miedo de este rey que había nacido y que estaban las profecías y que los magos habían venido y le habían dicho, nació el rey de los judíos. Entonces es como que le tembló el piso. Dijo, epa, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo que nació? Entonces, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los niños. Jesús escapó con José y María y estuvieron en Egipto. Luego que este gobernador murió, volvieron nuevamente a su pueblo natal. Porque tenían miedo. El Señor estaba crucificado allí porque Satanás tenía miedo. ¿Sí? Satanás encarnado en estos legalistas, en estos gobernadores cobardes, abusadores, que abusaban y violaban al pueblo permanentemente a través de la violencia, a través de esas leyes que inventaban ellos mismos, y el pueblo se empobrecía, se enfermaba y a nadie le importaba nada. En ese contexto llega Jesús y en ese contexto estos tuvieron miedo. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron la manera de hacerlo desaparecer. ¿Cómo? Acusándolo a Jesús y crucificándolo en la cruz del Calvario. Había gente que sí sabía lo que estaban haciendo. Tal vez los soldados no sabían exactamente porque tal vez parte del pueblo no sabía tampoco, porque bueno, recuerden que en aquella época había mucha ignorancia, mucho analfabetismo. Se contaban las cosas. Entonces, tal vez no tenían idea de lo que realmente estaba pasando, de lo trascendental que estaba pasando en esa época en el mundo, en ese momento. Entonces Jesús le dijo a su padre, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Esto nos traslada a nosotros a que siempre nos aferramos y nos buscamos estar bajo esas palabras. Señor, perdóname porque no sabía lo que estaba haciendo. Ya no, hermanos. Ya nosotros no. Nosotros sabemos, porque tenemos la palabra de Dios. Sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal. El Señor nos va a perdonar siempre porque Él nos ama. Pero hermano, querido, amigo, amiga, ya sabemos. Así que si hay algo que estamos haciendo mal y sabemos que está mal, no hay que hacerlo más. Si decimos cosas que sabemos que están mal porque la palabra de Dios dice que está mal, no las digamos más. No hagamos aquello que ofende a nuestro Dios, que ofende a la presencia del Espíritu Santo, que ofende a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer Hebreos capítulo 10. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 30, dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo dice la Biblia. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué nos está queriendo decir esta palabra? Después léala con más tranquilidad. Nos está queriendo decir que nosotros sí sabemos lo que hacemos. Tal vez allí, entre ese pueblo que estaba mirando la crucifixión de Jesús, había mucha gente, muchísima gente que no sabía lo que estaba haciendo.
Para los soldados romanos era una crucifixión más, ellos estaban acostumbrados a crucificar malhechores, a crucificar personas, estaban acostumbrados. Ellos lo hacían caminar por lo que se llamó el Vía Crucis, con un trozo de madera en su espalda. Y todo el pueblo se burlaba, le tiraba piedras o lo insultaba al malhechor. En este caso Jesús no era ningún malhechor, todo lo contrario. Sin embargo, el pueblo no sabía. El pueblo creía que era otro malhechor más, que era... Entonces, bueno, era todo el acontecimiento que sucedía siempre cuando un malhechor era atrapado y condenado a la crucifixión. Entonces Jesús les dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente que no sabe lo que hace. Entonces, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los llamados siervos de Dios, que hemos sido llamados para servir, no para mandar. No es un mandato lo que vivimos, es un servicio lo que vivimos. Entonces, somos los que tenemos que enseñarle al pueblo la verdad. La verdad de la resurrección de Cristo. La verdad de la crucifixión de Cristo, el por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es algo que nosotros debemos enseñar permanentemente. Dejar de motivar al ser humano diciéndole lo grandioso que es, lo inteligente que es, lo sabio que es, lo simpático que es, lo lindo que es, y cómo puede superar sus cuestiones. Dejar de alabar y exaltar al ser humano y comenzar a decirle que si no se arrepiente, si no deja sus pecados, se va a ir al infierno. Porque hay muchos siervos de Dios no predican el Evangelio, son psicólogos que les enseñan a la gente cómo superarse a sí mismo, cómo usar sus capacidades, sus talentos, sus inteligencias para superarse a sí mismo. Y hermano, déjame decirte que no estamos luchando contra nosotros mismos. La palabra de Dios dice que tenemos lucha contra espíritus malos, ministradores, satánicos, ¿sí? Espíritus malos, gobernadores en las regiones celestes, que es Satanás y sus mismos demonios. Y por más que vos te creas que sos lo más grande que hay, si te enfrentás con un demonio sin tener la presencia del Espíritu Santo en tu vida, vas a perder. Entonces, te tengo que decir que no confíes ni en vos mismo, confía en el Señor Jesucristo. Vos mismos podés ser quien dicte tu sentencia. El único que puede salvarte, el único que puede lograr tu lugar en el cielo, es el Señor Jesucristo. A Él tenemos que ir. Como Él tenemos que ser. No como yo quiero, sino como es Él. Dejemos, siervos, dejemos de predicar el mundo. Prediquemos a Jesús, resucitado, vencedor. Y Él nos llamó a ser más que vencedores. Porque siendo más que vencedores, ¿qué vamos a hacer? Coherederos con Cristo de todas las cosas. Dice la palabra, Apocalipsis. Coherederos con Cristo. Vamos a heredar todo lo que tiene Jesús. San Juan, capítulo 19, versículo 30. El libro de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ya en las postrimerías de su sufrimiento y de su agonía allí en la cruz del Calvario, le ofrecen un hisopo grande mojado en vinagre. Algunos dicen que era para calmar su dolor, otros dicen que era para seguir torturándolo.
¿Qué era lo que hacían los soldados? Los soldados llegaban a un bestialismo en sus vidas que era notable. ¿Por qué era notable? Porque ellos luchaban contra tribus europeas permanentemente y tenían que matar y destruir y quemar y incendiar. Entonces se convertían en seres bestiales. Entonces disfrutaban del dolor ajeno. Estos eran los que crucificaban a las personas. Estos seres bestiales. Entonces no se podía esperar de ellos ningún tipo de piedad o de sentimiento, de culpa. No, ellos eran eso. Roma era un imperio muy grande y se servían de este tipo de personas a las cuales convertían en bestias para ir a luchar contra sus enemigos. Y estas bestias, ya sin sentimientos, sin piedad, ni hablemos de empatía, estos eran los que estaban crucificando a Jesús y le ofrecen el vinagre. Dice aquí la Escritura que cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo: consumado es, ya está todo hecho. Señor, ya cumplí mi obra, hice lo que tú me mandaste hacer. Predicar dos cosas: el arrepentimiento y la venida del reino de Dios. Esas dos cosas importantes era necesario predicar, ¿sí? Porque para pertenecer al pueblo de Dios, los seres humanos deben ser santos, que quiere decir separados del pecado, separados de la maldad, separados de la corrupción, separados de la ofensa, separados del abuso, separados de la muerte, separados de todo aquello que hace del ser humano un ser realmente despreciable cuando comete todos estos pecados. Entonces, el mensaje del Señor Jesucristo era: arrepiéntanse. Sí, arrepiéntanse. Y luego se les enseñaba a qué se estaba refiriendo. Y además les decía: arrepiéntanse, miren que viene el reino de Dios, se ha acercado, y si ustedes no se arrepienten, no se santifican, no van a entrar. No crean que porque son judíos, porque son israelitas, ya está todo dicho, todo hecho. No, Señor. Acá digamos, el valor del ser humano pasa por otro lado. Pasa por ser buena persona. Pasa por amar al prójimo. Pasa por amar a Dios. Pasa por obedecer. Por arrepentirnos de nuestros malos caminos, nuestros malos pensamientos, nuestros malos sentimientos. Pasa por ahí. No pasa porque alguien me diga: vos te tenés que superar a vos mismo, porque vos tenés unas capacidades que tenés que incentivarlas, entonces vas a lograr una satisfacción personal. No, hermano. Lo que te va a salvar del infierno es el Señor Jesucristo. La sangre preciosa de Cristo Jesús, que resucitó y venció la muerte para vos y para mí. Él logró mi salvación. Y Él logró la tuya. Y tenemos que mirarlo a Él y ser como Él, no como yo. Yo, por más que me supere y me llene de títulos y de credenciales en mis manos, si no me arrepiento de mis pecados, si no me arrepiento de mis malos caminos, voy a ir al infierno. Debo arrepentirme, arrodillarme a los pies de la cruz y pedir perdón al Señor permanentemente, para que Él, en su gran misericordia y en su poder y autoridad y en su dominio y magnanimidad, pueda perdonarme en su amor por mí, si me ve arrepentido y humillado ante sus pies, no parado como el gallo del gallinero, que me creo que me las sé todas
y que soy la gran cosa. No, hermano. No somos la gran cosa. Déjeme decirle, le voy a dar una noticia. No somos la gran cosa. Somos pecadores que necesitamos la misericordia de Dios, que necesitamos la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario. Necesitamos creer y arrepentirnos. Por ello es que estamos recordando en este tiempo la Pascua. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice su palabra. Dice su palabra. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Esto es lo que vos y yo tenemos que saber. ¿Sí? Que toda lengua confiese, que toda rodilla se incline y se clave en el suelo delante del Señor Jesucristo. Porque Dios lo exaltó y le dio nombre sobre todo nombre. En el cielo, en la tierra y lo que hay debajo de la tierra. ¿Y sabe qué hay debajo de la tierra? Debajo de la tierra están los ángeles caídos. Las bestias, los demonios están allí. Y ellos también, dice acá, tienen que confesar que Jesucristo es Señor, dueño, amo, autoridad, poder, dominio. Eso es nuestro Señor. Y a Él tenemos que ir. Deja de creerte que sos la última gaseosa en el desierto. Porque vos y yo tenemos que arrodillarnos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él venció la muerte. Hermanos, el mensaje de esta Pascua, el mensaje de este tiempo, es Jesucristo resucitado y nosotros, su pueblo, sus seguidores, los cristianos, adorándole permanentemente, obedeciéndole y siguiendo sus caminos. Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima. Aleluya, gracias al Señor por la palabra de Dios. La verdad es que a veces es fuerte la palabra, pero es como cuando un hijo no se porta bien y su padre le ama de tal manera de que le habla fuerte, porque lo quiere corregir, porque quiere que le vaya bien, porque sabe que las cosas que está haciendo no están bien. Obviamente, cuando somos jóvenes no nos gusta, cuando somos grandes tampoco. Pero es bueno saber de que el Señor nos habla así porque Él nos ama y quiere que cambiemos. Quiere que no sigamos esas sendas, como decía el pastor, de hacer comercio con la palabra, porque el mismo Jesús eso lo aborrecía y va a llegar las consecuencias. Le damos gracias al Señor porque una vez más nos habló. Precioso es nuestro Señor Jesús.
Preciosa es toda su palabra. Sabemos que tiene su cumplimiento, como el pastor hablaba a través de la palabra de Dios, consumado es. Qué importante saber esa palabra, lo que significa. Vamos a orar por esto. Padre del cielo, te damos gracias, mi Dios, por esta tarde-noche, por esta reunión online que tú nos has permitido para poder llegar a diferentes lugares. Señor, haznos entender esta palabra, la cual tú nos hablaste en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesucristo, te pedimos, mi Dios, mi Rey, mi Salvador, que de día y de noche esta palabra nos siga hablando, que podamos transmitirla, que podamos hacer lo que tú viniste a hacer, a predicar, a salvar las almas. Mi Dios, gracias por una oportunidad, porque tú eres el Dios de las oportunidades. Perdónanos, Amén, sí, sí. corrígenos, ayúdanos a no seguir haciendo lo que tú no quieres que hagamos, porque sabemos ya lo que es bueno y lo que es malo, lo que a ti no te agrada y lo que a ti te agrada. Ayúdanos, mi Dios, a pararnos, a decir hasta acá nomás, esto a ti te parece que es abominable, te estoy ofendiendo, aun cuando estoy solo, encerrado, que parece que nadie me ve, pero tus ojos están puestos en mí. Ayúdame, Señor, ayúdame a saber hablar, ayúdame a controlar mis pensamientos, mis emociones, mis palabras. Ayúdame, Padre eterno. En el nombre de Jesús, trae sanidad a cada persona. Aún clamamos en este momento por nuestro hermano Efraín Jurado, Señor, que vive en México, que le van a estar haciendo un tratamiento, una cirugía. Padre, guarda a ese siervo que en todo momento sigue predicando tu palabra, en bicicleta, caminando, ya sea la circunstancia, aún con la pérdida de su madre. Señor, fortalece a nuestro hermano. Enviamos, Señor, esa palabra de amor, de fortaleza, tus ángeles, tu espíritu. Dale sabiduría a los médicos, a la medicina, para que todo salga conforme a tu voluntad. Guarda su vida, Señor, en el hueco de tus manos. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Resucitó, resucitó, y ya no hay nada que no pueda vencer. Resucitó, resucitó. No hay enemigos que lo puedan destruir. Eres la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Eres la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Aleluya, le damos gracias al Señor por permitirnos esta vez, una vez más, hacer esta reunión online. Bendiciones para todos los que se han conectado en este momento en vivo y para los que van a seguir viendo esta predicación, esta reunión. Están invitados, inviten, suscríbanse, sepan que estamos también por Instagram y por nuestro canal de YouTube, Iglesia Casa de Dios para los Hombres. Ahí está toda la dirección en Instagram también.
Nosotros también tenemos un ministerio junto con este, que es Radio Jesús Marcando la Diferencia. Tenemos distintos programas. Los lunes tenemos la edición de los lunes, el editorial, perdón, del lunes, que consiste en dejar una reflexión para tu semana. Así que hay siervos de Dios, pastores, apóstoles, que están dejando mensajes todos los lunes, lo estamos editando para que sea de bendición esa palabra para nuestra vida durante la semana. Martes y viernes a partir de las 20 horas de Argentina. Estamos aquí en San Telmo, Buenos Aires. El pastor Ernesto Fernández está conduciendo el programa de Primera Ley. Acuérdate, en la página por Facebook Live en vivo, lo estamos transmitiendo en Radio Jesús Marcando la Diferencia, donde nos comunicamos con ciertos hermanos, también nos mandan materiales, las personas que tienen canciones para que nosotros podamos pasarla en vivo. También hay palabra de Dios, oramos por cada necesidad, comentamos, charlamos, nos reímos, escuchamos buena música, pasamos un buen momento, así que estás invitado a que nos acompañes. Y bueno, y todos los sábados a partir de las 20 horas aquí en Casa de Dios para los hombres, estamos a las 20 horas. A veces compartimos también las reuniones en Loma de Zamora con los hermanos allá, los pastores del Valle, compartimos la Santa Cena, una hermosa congregación. Habrás visto que subimos a veces fotos o cortitos de videos, así que bueno, estamos bendecidos. ¿Por qué? Porque amamos la obra del Señor, porque eso es lo que nos interesa. Está tanto como el ministerio de la radio como el ministerio de la iglesia, no está avalado por ningún diezmo ni tampoco ofrenda, no recibimos nada de eso. Lo único que queremos es dar enseñanza, orar por las necesidades, acompañarte, enseñar para que no seamos un pueblo sin conocimiento, para que no sufra consecuencias. Y bueno, y pasar un momento de adoración como hemos pasado. Dios les bendiga, que tengan un hermoso fin de semana. Feliz Pascua para el día de mañana. Disfrútalo con tu familia, con amistades, con los hermanos. Ve a las reuniones, que es muy importante. Si no puedes ir, te conectas aquí, como siempre, por Radio Jesús Marcando la Diferencia y en Casa de Dios para los hombres. Quien te saluda, la pastora Gloria de Fernández. Bendiciones para todos desde Argentina. Un abrazo, Dios. Bendiciones.